El sol sale sobre la sabana de Kenia, marcando el comienzo de un gran viaje. En el cielo, los pelícanos blancos viajan miles de kilómetros desde Europa y aterrizan en lagos salados. Bajo tierra, cebras y ñus avanzan como ríos vivos hacia el Masai Mara, donde la muerte acecha en cada arroyo y arbusto. Pero no es solo la naturaleza la que decide el destino de todas las especies. En los bosques abiertos, los cazadores furtivos acechan, esperando el momento de acabar con la vida de una madre rinoceronte. Se escuchó un disparo y una criatura gigante cayó, dejando a un niño pequeño solo en este mundo duro. Esto es Kenia, donde la vida y la muerte chocan, donde continúan las migraciones y donde la naturaleza lucha por sobrevivir frente a la codicia humana. Kenia. Un viaje de supervivencia en la dura naturaleza. Cuando los primeros vientos fríos soplan a través de los Balcanes, el pelícano blanco, Pelecanus onocrotalus, inicia una de las mayores migraciones de aves. Desde los lagos y humedales del este de Europa, despegan hacia el sur, recorriendo miles de kilómetros para escapar de los duros inviernos, buscando aguas más cálidas en África. Pero este viaje no es fácil, es una carrera contra el tiempo, contra la naturaleza y contra su propia supervivencia. A finales del verano, cuando las fuentes de alimento empiezan a escasear y el agua se congela poco a poco, grandes bandadas de pelícanos blancos se van reuniendo en los grandes lagos de los Balcanes, como el lago Prespa, Macedonia del Norte, Albania, Grecia o el río Danubio. Esperan la señal de los pájaros líderes, los individuos más experimentados, los pioneros que han hecho este viaje muchas veces antes. Cuando llega el momento adecuado, la bandada despega y vuela en formación de V para reducir la resistencia del viento. Las alas, de más de 3 metros de ancho, se agitaban rítmicamente, creando una danza en el aire. Vuelan a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo, evitando los cruces oceánicos directos para ahorrar energía. Después de un largo viaje sobre Turquía y Siria, las bandadas de pelícanos entraron en el espacio aéreo israelí. A lo largo de la costa mediterránea buscan el lugar de descanso ideal, y el valle de Emek-Efer, cerca de la ciudad costera de Netanya, es la parada perfecta. Aquí existen embalses artificiales que proporcionan abundantes recursos pesqueros, convirtiéndose en una importante estación de tránsito en el viaje migratorio. Cada año, decenas de miles de pelícanos blancos se detienen aquí para descansar y recargar energías. Se sumergen en el agua, usando la bolsa gigante debajo de su pico para recoger los peces, exprimiendo el agua antes de tragar su presa entera. Un pelícano adulto puede comer más de 1,5 kilogramos de pescado al día y, tras unos días aquí, ha acumulado suficiente energía para continuar su viaje. Pero este lugar no es completamente seguro. Los depredadores como las águilas calvas y los halcones a menudo atacan a los pelícanos vulnerables. Mientras tanto, los humanos también se convierten en una amenaza.
Algunos agricultores consideran que los pelícanos suponen una amenaza para la acuicultura, lo que a veces provoca conflictos entre aves y seres humanos. Sin embargo, con un fuerte instinto de supervivencia, las bandadas de pelícanos continuaron su viaje, abandonando Israel para adentrarse en el continente africano. Saliendo del Mediterráneo, los pelícanos entraron en África. Pero antes de llegar a la tierra prometida, se enfrentan a su mayor desafío: el desierto del Sáhara, una tierra muerta que se extiende por miles de kilómetros, donde las temperaturas diurnas pueden alcanzar los 50 grados centígrados. Aquí el agua y la comida son casi inexistentes. Las bandadas de pelícanos deben volar a grandes altitudes para aprovechar las corrientes de viento, minimizando el consumo de energía. Pero no todos los niños pueden pasar. Las aves más débiles, más viejas o heridas pueden quedarse atrás, siendo víctimas de las duras condiciones. Las tormentas de arena repentinas también pueden alterar las formaciones, provocando que las bandadas se pierdan unas a otras. Sin embargo, si lograban cruzar el Sáhara, su recompensa eran las fértiles tierras del este de África, donde les esperaban grandes lagos, vastas praderas y abundantes fuentes de alimentos. Después de semanas en el aire, a miles de kilómetros de distancia, los pelícanos finalmente llegaron al lago Nakuru, una de las joyas del Gran Valle del Rift de Kenia. El lago Nakuru no solo es un destino para pelícanos, sino también el hogar de millones de flamencos, que convierten la superficie del lago en una impresionante pintura rosa. Este es un paraíso para los pelícanos, hay abundante agua, muchos peces y no hay depredadores importantes. Aquí, los pelícanos pueden descansar después de su arduo viaje y comenzar una nueva temporada de reproducción. Construyen sus nidos en pequeñas islas en medio de lagos o en tierras costeras, donde están más a salvo de depredadores como leopardos y hienas. Las parejas de pelícanos realizan rituales de apareamiento, cuidan sus huevos y crían a la siguiente generación. Polluelos que pronto tendrán la edad suficiente para emprender el viaje de regreso a los Balcanes con la bandada en primavera. Desde arriba, aparece una imagen rosada en medio del profundo Valle Verde de Kenia. El lago Nakuru, la joya del Gran Valle del Rift, es más que un lago común y corriente. Este es uno de los pocos lugares del mundo que puede convertirse en un paraíso para cientos de miles de flamencos, tiñendo la superficie del agua de colores brillantes y vibrantes. El lago Nakuru se encuentra en el corazón de Kenia, un lago alcalino con un contenido mineral especial, lo que crea las condiciones ideales para un rico ecosistema. Alimentado por pequeños ríos y agua de lluvia, Nakuru está en constante cambio. A veces el nivel del agua sube, reduciendo las marismas del lago, y a veces se seca, revelando nuevas tierras. Pero lo que hace de Nakuru un fenómeno natural son las algas verde-azuladas, una rica fuente de alimento que atrae a millones de flamencos de todo el mundo. Cuando las condiciones son perfectas, el lago se transforma en un gigantesco océano rosado, donde bandadas de pájaros se juntan, creando una vista espectacular como ninguna otra. Además de los flamencos, Nakuru también es el hogar de rinocerontes blancos, antílopes acuáticos, leopardos y otras innumerables especies de aves. Cada especie tiene su propio papel en el ciclo ecológico, creando un mundo natural que es al mismo tiempo bello y feroz. Los flamencos, con sus patas largas y delgadas y su plumaje rosa brillante, son el símbolo del lago Nakuru. Pero esa apariencia elegante no significa que sean frágiles o débiles. Cada día,
cientos de miles de flamencos entierran sus cabezas en el agua, filtrando algas con sus picos especialmente curvados. Buscan pacientemente alimento durante horas, porque solo una fuente rica de algas puede mantener los colores brillantes de su plumaje. Si las condiciones cambian, el agua del lago se vuelve demasiado salada o las fuentes de alimento se secan, los flamencos se irán, dejando el lago vacío y extrañamente silencioso. A medida que la estación seca se hace más fuerte en la sabana de Kenia, el lago Nakuru comienza a transformarse. Las fuentes de agua se fueron estrechando poco a poco, el lodo de las orillas del lago se secó y la cantidad de algas verdes, la principal fuente de vida de los flamencos, empezó a disminuir. Esta fue una señal inequívoca, había llegado el momento de emigrar. Como por una orden invisible, decenas de miles de flamencos despegaron al mismo tiempo, pintando brillantes remolinos de color rosa en el cielo. Vuelan en grandes bandadas y abandonan Nakuru para buscar otros lagos de la región, como el lago Bogoria o el lago Elementaita, donde les esperan abundantes fuentes de alimento. Pero no son solo los flamencos los que migran. En las lejanas praderas, los ñus, las cebras y las gacelas de Thompson también comienzan su gran viaje. A medida que los recursos de pasto verde menguaban alrededor de Nakuru, manadas de cientos de miles de animales se desplazaron hacia el sur, hacia Maasai Mara, un paraíso más fértil donde las lluvias habían devuelto la vida. Grandes bandadas corrían por la estepa como un río interminable. La manada de cebras iba a la cabeza, olfateando agua por delante, seguida por ágiles gacelas de Thompson y, finalmente, un mar de ñus, que avanzaban con sus característicos bramidos que resonaban en las praderas. La tranquila superficie del río Mara parece un espejo gigante que refleja el brillante sol africano. Pero bajo el agua turbia, largas sombras oscuras se arrastraban silenciosamente, escondiéndose y esperando. Estos son los cocodrilos del Nilo, los depredadores silenciosos pero más despiadados de aquí. Yacían inmóviles como madera a la deriva, con solo los ojos y la nariz asomando por encima del agua, listos para saltar en cualquier momento. En la orilla del río, la tensión se cernía sobre la manada de cebras y ñus. No podían dar marcha atrás, detrás de ellos había un mar de su especie presionándolos. Más adelante hay un río caudaloso, donde acecha el peligro. Las cebras avanzaron con cautela, olfateando el aire y escuchando sus instintos. Pero ya no hubo tiempo para dudar. Una cebra saltó imprudentemente primero. Toda la manada pareció activarse, cientos, miles de otras también saltaron, creando una ola animal caótica en medio del agua que corría.
La cebra se debatió, sus ojos giraron en pánico mientras las mandíbulas del cocodrilo se apretaron, tirándola hacia abajo. Pero esa no es la única presa. Una cría de ñu que nadaba más lentamente fue atacada por otro cocodrilo. Las mandíbulas de acero se estrellaron contra sus patas traseras, arrastrándolo hasta el fondo del río. El antílope se debatió en pánico, pero segundos después apareció otro cocodrilo, y luego otro. Giran, realizando el infame giro de la muerte, destrozando a sus presas en pedazos bajo el agua roja. En la superficie del río, los afortunados animales seguían nadando frenéticamente hacia la otra orilla, donde les esperaba la seguridad. Los cocodrilos restantes continuaron avanzando, atrapando a las presas lentas, mientras que los saciados se retiraron silenciosamente a aguas más profundas, esperando la siguiente migración. Y así, el río Mara fue testigo de una escena sangrienta, un lugar donde la supervivencia es solo para los más fuertes, donde la naturaleza no tiene lugar para la piedad. Cuando el último casco tocó el barro húmedo del otro lado del río, la manada de cebras y ñus no se detuvo ni un segundo. Todavía temblaban por la pesadilla del río Mara, pero más adelante se abría otro mundo, una extensión interminable de exuberantes praderas verdes bajo un cielo azul profundo. El olor de la hierba nueva llenó sus pulmones y mentes, despertando sus instintos más profundos: comer, reproducirse y continuar el ciclo de la vida. Uno a uno, salieron con cautela de la orilla fangosa del río, mientras sus ojos exploraban constantemente la nueva tierra. Pero cuando se dio cuenta de que ese lugar era temporalmente seguro, su ansiedad desapareció gradualmente. Un ñu bramó, como para indicar a la manada que el viaje infernal había terminado. Y así empezó la locura por la comida. Cientos de miles de bocas se inclinaron hacia abajo, con poderosas muelas cortando cuidadosamente cada suave hebra de hierba. Las cebras y los antílopes se alinean juntos, moviéndose como una máquina gigante, masticando la hierba vieja para que la hierba joven que está debajo tenga la oportunidad de crecer. Con abundante comida, los animales recuperaron fuerzas rápidamente. Las hembras embarazadas pueden descansar y esperar el gran momento. En pocas semanas nacerán miles de terneros en las praderas de Maasai Mara, donde la vida estalla con cada temporada de lluvias. Cuando las crías de ñu se ponen de pie con patas temblorosas por primera vez, cuando las crías de cebra caminan detrás de sus madres, toda la sabana vuelve a cobrar vida. Este es el ciclo eterno de la naturaleza, un bucle sin fin de crecimiento y desafío. Pero la pradera nunca es un paraíso permanente. Mientras las crías aún no han madurado, mientras la manada disfruta de la temporada de abundancia, los depredadores también comienzan a concentrarse. Los leones, guepardos y hienas percibían el movimiento de sus presas. Están esperando, acechando en las sombras. Y luego, cuando regrese la estación seca, cuando las verdes praderas se tornen gradualmente amarillas, las manadas de ñus y cebras sentirán nuevamente el llamado a migrar. Regresarán al río Mara, a los peligros familiares, a la lucha interminable por la supervivencia. Pero ahora, en las vastas praderas, disfrutan de una paz poco común. Este es el momento en que la vida está escrita y la naturaleza vuelve a estar llena de vitalidad. Lejos de las vastas praderas de Maasai Mara, donde manadas de ñus y cebras aún disfrutan de su abundante temporada, se esconde otro mundo, más salvaje, más misterioso. Los bosques abiertos y las llanuras de matorrales de Kenia son el hogar de una de las mayores criaturas sobrevivientes de tiempos prehistóricos, el rinoceronte.
con sus pieles que parecen armaduras, sus cuernos majestuosos y su paso lento pero poderoso, son los guerreros silenciosos de África, sobrevivientes en un mundo en constante cambio. En Kenia, hay dos especies principales de rinoceronte, el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. El rinoceronte blanco es más grande, más dócil y a menudo se lo encuentra en vastas praderas, mientras que el rinoceronte negro es más pequeño, más misterioso y prefiere esconderse en bosques densos. A pesar de su apariencia descomunal, ambos son maestros de la supervivencia, con suficiente fuerza para volcar un jeep si se ven amenazados. Pero su mayor enemigo no viene de la naturaleza, sino de los humanos. Una tarde calurosa en el Parque Nacional del Lago Nakuru, un rinoceronte blanco hembra y su cría vagaban por las praderas bajas. Cada uno de sus pasos hacía temblar levemente el suelo, sus grandes orejas se movían constantemente para escuchar los sonidos del entorno. Con más de 4 metros de largo y un peso de casi 2 toneladas, no tiene depredadores naturales realmente formidables. Pero permanece vigilante, porque sabe que sus crías son un blanco fácil para los depredadores. No muy lejos, un rinoceronte negro solitario se movía lentamente entre los arbustos. A diferencia de sus parientes, el rinoceronte negro es una especie solitaria. Utiliza sus característicos labios curvados para recoger hojas tiernas de arbustos espinosos, mientras sus pequeños ojos miran siempre a la distancia. Los rinocerontes negros son generalmente tímidos, pero si se les provoca pueden convertirse en temibles depredadores. A la menor señal de peligro, puede cargar a velocidades de hasta 50 km por hora, listo para embestir cualquier cosa que se cruce en su camino. En la sabana de Olpejeta, hogar de uno de los santuarios de rinocerontes más importantes de Kenia, todavía continúa una guerra silenciosa. Los guardabosques armados patrullan las 24 horas del día, listos para enfrentarse a los cazadores furtivos imprudentes. Saben que cada rinoceronte vivo es una esperanza para el futuro. Pero hay historias desgarradoras. En Olpejeta, Sudán, el último rinoceronte blanco del norte macho de la Tierra exhaló su último suspiro en 2018. Ahora, solo quedan 2 hembras de la especie y no pueden reproducirse de forma natural. El mundo observó la muerte de Sudán, un doloroso recordatorio de la crueldad de la caza furtiva. Sin embargo, la esperanza nunca se desvanece. Los científicos están trabajando para clonar el rinoceronte blanco del norte utilizando tecnología de inseminación artificial, con la esperanza de revivir la especie en el futuro. Organizaciones conservacionistas como Lewa y Olpejeta están ayudando a los rinocerontes negros a recuperarse, y su número en Kenia ha aumentado gracias a rigurosos programas de protección. ¿Podrán sobrevivir este siglo? ¿O se convertirán en fantasmas del pasado, como los mamuts de antaño? La respuesta no está solo en la naturaleza, sino también en la humanidad misma. ¿Podemos aprender a coexistir con estas majestuosas criaturas o las dejaremos desaparecer para siempre? El sol de Kenia caía sobre la vasta sabana. Bajo la intensa luz del sol, los bosques dispersos y las praderas secas se extienden interminables, creando una imagen natural salvaje pero también dura. A lo lejos, manadas de ñus y cebras se movían lentamente, levantando polvo bajo sus pesadas pisadas. Pero en un claro cerca de la reserva, había una imagen diferente, una madre rinoceronte guiando a su bebé, caminando lentamente hacia el claro en busca de agua, la madre rinoceronte gigante, su gruesa piel gris marcada con las cicatrices del tiempo.
Sus grandes orejas se movían ligeramente, escuchando constantemente los sonidos que lo rodeaban. Caminando muy cerca de su madre, el bebé rinoceronte trotaba con sus ojos redondos llenos de curiosidad. Con solo unos meses de edad, todavía no comprende del todo los peligros de este mundo. Para él, su madre lo era todo, la única seguridad en ese desierto. Estallido, resonó como un trueno bajo el sol del mediodía. Los pájaros en las copas de los árboles volaron en desorden, y una manada de antílopes en la distancia huyó en estado de shock. Los cazadores furtivos irrumpieron. A ellos no les importa el niño. Lo que les falta es el cuerno. El bebé rinoceronte sigue ahí de pie. No entiende, mamá solo está durmiendo, ¿verdad? Todos los días mi madre suele recostarse para echarse una siesta como esta. Caminó, frotando su cabecita contra el cuerpo de su madre, esperando que ella despertara. Pero el cuerpo de la madre ha estado frío durante mucho tiempo. La demanda de cuerno de rinoceronte, especialmente en los mercados asiáticos, es un importante impulsor de la caza furtiva. Los conceptos erróneos sobre las propiedades medicinales del cuerno de rinoceronte han aumentado su demanda y valor en el mercado negro. La caza furtiva de fauna silvestre es una práctica inhumana que causa graves daños al medio ambiente y a la biodiversidad. Necesitamos trabajar juntos para proteger a los animales raros, garantizar el equilibrio ecológico y preservar el planeta para las generaciones futuras. El sol de la mañana acababa de salir del horizonte de Kenia, tiñendo de dorado los vastos campos de arroz a lo largo del lago Victoria. El aroma del arroz maduro flota en el aire, anunciando que se acerca la abundante temporada de cosecha. Pero los agricultores de aquí no se sienten cómodos. Miraron hacia el cielo y apareció una visión horrorosa. Aparecieron pequeñas manchas negras en la distancia, aparentemente solo una ligera brisa que agitaba las copas de los árboles. Pero no, eran enormes bandadas de pájaros, millones de ellos a la vez, como una tormenta negra que descendía. Los invasores no eran leones, leopardos o hienas, sino un pájaro aparentemente inofensivo, el quelea de pico rojo. Y cuando lleguen, este campo fértil quedará solo con tallos desnudos. Quelea de pico rojo, un pájaro diminuto que pesa solo unos 20 gramos, pero no dejes que su tamaño te engañe. Cuando se reúnen en enjambres de millones, pueden arrasar un campo de arroz de cientos de hectáreas en apenas unas horas. Cada día, una quelea puede consumir una cantidad de semillas equivalente a su peso corporal. Multiplicada por millones de individuos, la cantidad de arroz destruido es inimaginable. Desde la distancia, los pájaros se abalanzaron como un tsunami. Las pequeñas alas se agitaban continuamente, creando un sonido susurrante similar al de una tormenta de arena del desierto. Aterrizaron en cada espiga de arroz, sus bonitos picos rojos agarraron el tallo con fuerza, rompiendo cada grano de arroz, aplastándolo todo en un abrir y cerrar de ojos. Los campesinos no podían hacer más que permanecer impotentes, pues ¿cómo podrían los humanos luchar contra un número tan aterrador de ejércitos voladores? La gente de Kisumu no puede quedarse de brazos cruzados. Se desplegaron medidas de protección tradicionales, espantapájaros, tambores, falsas explosiones. Pero los quelea no tenían miedo. Se han adaptado a los humanos, aprendiendo a ignorar estas viejas amenazas. A medida que los arrozales se fueron deteriorando, el gobierno keniano se vio obligado a intervenir con la medida más drástica, la fumigación aérea de pesticidas.
Los helicópteros sobrevolaban los campos y arrojaban nieblas químicas mortales. Millones de queleas envenenadas cayeron al suelo como una lluvia de pájaros muertos. Varios otros animales, halcones, búhos e incluso ganado, también se han visto afectados por comer cadáveres de aves envenenadas. En esta guerra, la naturaleza también sufrió grandes pérdidas. Pero a pesar de los esfuerzos humanos, la quelea sobrevive. Han sobrevivido durante miles de años en los duros entornos de África y, cada vez que son exterminados, se reproducen más rápido que nunca. Cada año, una quelea puede poner hasta 10 huevos, y con cantidades tan grandes, incluso si se destruyen millones, todavía habrá millones más listos para continuar la barrida. Los kenianos se enfrentan a una amarga verdad: no pueden erradicar la ave por completo. Solo pueden encontrar formas de vivir con ellos. Se están explorando varias medidas nuevas: el uso de aves rapaces como los halcones para controlar las poblaciones de quelea o el desarrollo de variedades de arroz más resistentes. Pero aún es una guerra larga, una batalla sin fin. ¿Podemos derrotar a un león, pero podemos derrotar a millones de pajaritos? La respuesta sigue sin respuesta, entre los arrozales caídos y las pequeñas alas que aún aletean en el cielo de Kenia. Maasai Mara, el corazón salvaje de África, donde los vientos llevan el aliento de la vida y la muerte. Aquí no solo sobreviven los más fuertes, sino también aquellos que saben unirse y superar los desafíos más duros de la naturaleza. Tano Bora, la alianza de caza de liga más fuerte del tiempo. En el corazón salvaje de Maasai Mara nace una extraña alianza. No se trata de una combinación aleatoria, sino de una cooperación poco común en el mundo de los guepardos, los animales más rápidos del planeta. Tano Bora, también conocido como los 5 grandes héroes, es un símbolo de fuerza y unidad. No solo rompen las reglas solitarias de su especie, sino que también se convierten en leyendas vivientes en las praderas africanas. Cada miembro de la alianza Tano Bora tiene su propio rol, contribuyendo a la fuerza colectiva. Olpadan, un líder fuerte y decisivo. Fue una figura central en los primeros días de la alianza. Olarisani, el estratega, con grandes habilidades y sentido de la orientación. Olarisani desempeña un papel clave en la caza. Leboo, el guerrero indomable, distinguido por su fuerza y perseverancia. Leboo es siempre quien se levanta para proteger la alianza contra todos los peligros. Winda, Survivor, cuya agilidad y flexibilidad ayudaron a Winda a sobrevivir en los momentos más difíciles, convirtiéndose en uno de los últimos miembros de Tano Bora. 5 rápidos. Misterioso y poco conocido. Este miembro sigue siendo un eslabón importante en las tácticas de caza del grupo. La combinación de 2 parejas de hermanos y un solo individuo creó Tano Bora.
Una alianza especial que la naturaleza rara vez presencia. Sus pasos no solo son tan rápidos como el viento, sino también un símbolo de una conquista legendaria de las praderas de Masai Mara. Las praderas de Masai Mara, donde cada paso puede significar vida o muerte. Para las manadas de ñus, el viaje migratorio es un ciclo interminable, pero entraña innumerables peligros. En la oscuridad de la naturaleza, Tano Bora se prepara para una espectacular exhibición de caza. No solo dependen de la velocidad, sino también de tácticas superiores. Un arte de cazar que los convierte en los depredadores más eficaces. En el grupo Tano Bora, cada miembro tiene su propio rol. Olarizani, el estratega, fue el primero en identificar el objetivo. Luego de elegir a su presa, el grupo comenzó a desplegar su estrategia. Olpadan y Lebo avanzaron en ambas direcciones, bloqueando la retirada de la presa. Windai y el quinto miembro juegan un papel de apoyo, esperando la oportunidad para terminar. Las comidas no son solo una recompensa después de una pelea, sino también un símbolo de solidaridad. Tano Bora no es solo un grupo de guepardos, sino una familia, una leyenda que vive en las praderas de Masai Mara. Con fuerza y táctica, Tano Bora no solo protege su territorio sino que también envía un mensaje: ellos son los verdaderos gobernantes de esta tierra. Durante la temporada de apareamiento, las hembras de guepardo llegan al territorio de Tano Bora, donde se reúnen los machos más fuertes. Los derechos de apareamiento no surgen de forma natural, son el resultado de luchas constantes para demostrar fuerza y valía. Solo los más fuertes de la unión reciben atención de las hembras. Esto no es una contradicción, sino la forma que tiene la naturaleza de seleccionar los genes más superiores para asegurar la supervivencia de la especie.
En unos pocos meses, en un hueco de un árbol a la sombra, nacieron crías de guepardo. Son pequeños. Tienen ojos redondos y pelaje áspero. Pero tienen el potencial de convertirse en fuertes guerreros en el futuro. Los cachorros de guepardo son un símbolo de vida y esperanza. Cada cachorro nace con el espíritu de Tano Bora. Fuerza, velocidad y solidaridad. Estos gobernantes de las praderas no solo protegen su territorio, sino que también se aseguran de que su leyenda siga viva. Cuando nacen los cachorros, la responsabilidad de Tano Bora no solo se limita a proteger el territorio, sino también a proporcionar alimento a la familia. La caza ya no es solo para su supervivencia, sino también para garantizar que las generaciones futuras tengan suficiente fuerza y energía para sobrevivir. Por la tarde, en las praderas de Maasai Mara, la brillante luz del sol ilumina cada brizna de hierba seca. Tano Bora, alianza legendaria de guepardos. Escondido a la sombra de los arbustos, con los ojos atentos a una manada de cebras pastando tranquilamente. Liderado por Olarizani, el grupo desplegó tácticas sofisticadas. Olpadan y Lebo avanzaron desde ambos lados. Windai y el quinto miembro rodearon silenciosamente la retaguardia, formando un cerco perfecto. De repente, la manada de cebras descubrió el peligro. Se escucharon relinchos mientras la manada huía. Pero ya era demasiado tarde. Olarizani corrió hacia adelante, apuntando directamente a una cebra joven que había sido separada de la manada. La persecución comenzó. Allí estaba el botín, y Tano Bora rápidamente reunió a la presa, mientras Olarizani comenzaba a disfrutar de la primera porción de carne. Olpadan y Lebo los vigilaban, asegurándose de que ningún otro depredador viniera a competir por la comida. Después de que todo esté seguro, cada miembro se turna para compartir la carne fresca. En otro rincón, la madre leopardo y sus pequeños cachorros esperan que les lleven la comida a casa. Olarizani y Winda arrancaron con cuidado cada trozo de carne y se lo llevaron a su familia. La madre leopardo desgarraba suavemente la carne para sus cachorros, mientras ellos peleaban por cada trozo con ojos emocionados. La fiesta de la cebra no solo es un premio a la unión y el esfuerzo, sino que también muestra el cariño entre los miembros de la alianza. Mientras el sol de la tarde cae lentamente sobre las praderas de Maasai Mara, se abre un nuevo capítulo trágico para la legendaria alianza Tano Bora. A lo largo de los años,
La unidad de los 5 miembros los ha convertido en guerreros imbatibles, superando todos los desafíos para proteger su territorio y criar a la próxima generación. Pero claro, esa relación aparentemente inquebrantable también fue puesta a prueba por el tiempo y el instinto. Olpadan, uno de los 5 miembros, rompió la alianza cuando unió fuerzas con un guepardo más joven para establecer su propio territorio. Esta acción convirtió a Olpadan de un camarada leal a un oponente de su antigua manada. Las tensiones aumentan a medida que los 4 miembros restantes, liderados por Olarizani, no pueden aceptar la traición y la aparición de una amenaza en la zona. El 27 de enero, el cuerpo de Olpadan fue descubierto en el borde del bosque de Olquiombo, cerca del río Talek. Heridas profundas cubrían todo el cuerpo, señal de una feroz batalla. Según el fotógrafo Jeffrey Wu, fueron antiguos camaradas quienes atacaron hasta la muerte a Olpadan. Después de la batalla, los 4 miembros restantes huyeron, con los pies cubiertos de sangre, a través del rápido río Talek para alejarse de la escena. Este evento conmocionó a los observadores y fotógrafos que han seguido y amado a Tano Bora a lo largo de los años. La famosa foto Great Swim, que capturó el momento en que 5 miembros unieron fuerzas para cruzar el río Talek, ahora es solo un recuerdo. La muerte de Olpadan también marcó la completa desintegración de Tano Bora. Los conservacionistas dieron a los 4 miembros restantes un nuevo nombre como Anani Bora, alianza de 4 guepardos. Pero este cambio es más que un simple nombre. También refleja un cambio profundo en la dinámica y las relaciones entre los miembros. En el mundo de los guepardos, donde los fuertes instintos territoriales anulan la camaradería, nada es para siempre. Los Masai Mara siguen siendo testigos de incesantes batallas por la supervivencia. Pero la historia de Tano Bora, desde la cima del poder hasta su caída, siempre será una de las leyendas más vívidas de esta pradera salvaje.